Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alma Fregoso y el día de hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre las deducciones y cómo se determina la retención de ISR en nómina. Y los integrantes de mi equipo son Chávez López Miriam Susana, Corona González Ivette Montserrat, Cruz Barba Estrella Marlene, Fregoso Rodríguez Alma Rosario y Maldonado Avitia Miriam Abigail. Primero que nada debemos de saber qué es el ISR. El ISR significa Impuesto sobre la Renta. Este es un impuesto fiscal directo que se aplica para las personas físicas y morales y se tributa en una tasa de 30 a 35% que se debe de pagar. Para eso debemos de recordar que en la ley del impuesto sobre la renta no se establece que las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto. El ISR tiene dos formas de pago. La primera es mediante retenciones por terceros, que es cuando trabajas para una empresa, el patrón retiene la tercera parte de tu sueldo mensualmente. Y la segunda es de forma directa mediante declaración, que es cuando eres un trabajador independiente, haces tu pago de forma directa mediante tus declaraciones. Antecedentes. Los antecedentes surgieron a partir de 1813 a 1925. Entre 1813 y 1814 fue un decreto emitido por el virrey Félix María Calleja. Él fue un destacado militar y político español. Fue un jefe político superior de Nueva España desde el 4 de marzo de 1813. En ese año se creó la Contribución General Personal y Directa en la Nueva España, con el fin de llegarse de recursos para combatir a la insurgencia. Posteriormente, en el año 1850 a 1851 surgió el liberalismo mexicano. El liberalismo mexicano fue la situación de México a partir de su independencia. Esta estuvo marcada por múltiples cambios en las instituciones tanto sociales como políticas. En ese año hubo un aumento excesivo de impuestos. La economía del país estaba muy dañada, no existía un sistema económico unificado. Posteriormente, en 1876 a 1911 surgió el Porfiriato. El Porfiriato fue una etapa difícil e importante para México, en la que Porfirio Díaz se adueñó de la presidencia por más de 30 años. En esos años, José Yves Limantour vivió de los productos de aduanas. Los impuestos internos eran indirectos y lesionaban a las clases de menos recursos. Posteriormente, en el año 1921 a 1922, surgió la Ley del Centenario. La Ley del Centenario surgió en 1921. Este era un impuesto federal extraordinario y pagadero por una sola vez sobre los ingresos o ganancias particulares. En ese año se instauró una primera etapa del impuesto sobre la renta en México. Se estableció un impuesto federal extraordinario y pagadero por una sola vez. Y por último, entre 1924 y 1925 surgió el ICR. El ICR es la ley del impuesto sobre la renta. Es un impuesto que normalmente se aplica de forma directa. Quienes la pagan son personas que obtienen sus ingresos directamente de actividades como la venta o renta. En ese año se marcó el inicio del sistema cedular del gravamen que rigió a nuestro país por aproximadamente 40 años. ¿En qué tipo de ingresos se paga el ICR? Bueno, en casi todos los ingresos se les tiene que restar el impuesto, como en los salarios percibidos. Sabemos que los salarios percibidos es todo aquello que recibe un trabajador por prestar sus servicios. El arrendamiento de inmuebles, aquí se le restan los ingresos a todas aquellas inmobiliarias de construcción o venta. Las actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos, por ejemplo, cuando un artista viene y da un concierto, está obligado a pagar un impuesto. Y los ingresos por comercialización y o fabricación son todas aquellas pequeñas y grandes empresas que se dedican a la comercialización y fabricación, por lo que deben de pagar dichos impuestos. En los premios obtenidos, estos se refieren a los premios de lotería, rifas, sorteos. Aquí legalmente pagará el impuesto, mismo que se debe calcular sobre la tasa, aplicando la tasa del 1% sobre la cantidad del premio obtenido.
Y bueno, pues aquí tenemos unos conceptos claves que nos van a ayudar a entender un poquito más sobre nuestro tema. Para eso tenemos que saber qué es la nómina. La nómina es el documento que reciben los trabajadores de la empresa, puede ser quincenal o mensualmente, y que es el recibo de salario que la empresa da a los trabajadores, donde se refleja la cantidad económica que los empleados reciben a cambio de su trabajo. También es importante saber la definición de impuesto. Impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos, y estos pagos obligatorios son exigidos a personas físicas como personas jurídicas. Y por último tenemos deducciones. Una deducción se define como la cantidad de dinero que se le resta a la nómina, lográndose así el pago que recibe el trabajador. Hola, yo les hablaré sobre en qué ley y qué artículo se regula el ISR. Pues bien, el ISR está estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual, el título 1 en las disposiciones generales, artículo 1, nos habla que todas las personas que sean físicos y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. En la fracción 1 nos habla sobre que todas aquellas personas que sean residentes de México. En la fracción 2 nos habla de aquellas personas que sean residentes del extranjero, pero que tengan algún establecimiento permanente dentro del país, ya sea alguna empresa, alguna oficina, algún taller, entre otras. En la fracción 3 nos habla sobre aquellas personas que sean residentes del extranjero, pero que tengan ingresos de riqueza dentro del territorio nacional. El capítulo 1 de esta ley nos habla de los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio subordinado. Específicamente el artículo 94 nos habla de aquellos ingresos, salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral. Es decir, si yo como empleado presto mis servicios a una empresa y a cambio del servicio a mí me dan un salario, en mi nómina me van a deducir este impuesto. Cabe recalcar de que en una nómina de salario mínimo no me van a deducir este impuesto, de lo contrario voy a recibir un subsidio como una ayuda económica. Infórmate, todos tenemos acceso a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre del 2013. El cálculo. Para hacer el cálculo usaremos unas tablas de ISR que se generan cada año, mismas que podemos encontrar en la página oficial del SAT. Es como esta que aparece aquí. Y esta tabla es mensual y la usaremos como ejemplo para desarrollar estas operaciones. El paso número 1 es ubicar el ingreso mensual entre cada rango establecido con el límite inferior y el límite superior. Paso número 2. Restar el ingreso mensual menos el límite inferior, lo cual nos va a generar una base. Paso número 3. Una vez ubicado, se resta la base de acuerdo a la tasa en modo porcentaje correspondiente al rango de ingreso para obtener un resultado. Paso número 4. El resultado obtenido se tiene que sumar la cuota fija que establece la tabla, y el resultado de esta operación es el total del ISR a retener. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que deseamos calcular el ISR mensual y el salario es de 12,000 pesos. Se debe ir a la tabla correspondiente, que es la mensual, y vamos a ubicar el rango inferior y el rango superior, lo cual lo podemos encontrar encerrado en rojo aquí. Según la tabla 2020, el límite inferior correspondiente es de 10,031.08 pesos, lo cual le vamos a restar al salario para obtener la base. Encontramos que el ingreso mensual es de 12,000 pesos, el límite inferior es de 10,031.08 y la base, que es la operación restante, es 1,968.2. Una vez obtenida la base podemos pasar al siguiente paso. Una vez ubicado, se resta la base de acuerdo a la tasa correspondiente en forma de porcentaje. Esto es, la base que teníamos 1968.2 menos el 17.92% nos genera un resultado de 352.70. Ya que obtuvimos nuestro resultado, tenemos que sumarle la cuota fija que aparece en la tabla. Esta operación, su resultado va a ser el ISR a retener. Aquí podemos encontrar que la cuota fija correspondiente es de 917.26. Entonces, vamos a restar nuestro resultado de 352.70 más los 917.26, lo cual nos genera el impuesto a retener, que es 1,269.96. Hola, ¿qué tal, compañeros? A mí me tocó explicar los ejemplos para determinar el ISR y bueno,
Para empezar hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que para que este proceso sea un poco más sencillo, es importante tener a la mano las tablas para determinar el ISR. Estas tablas las encuentras en la página www.elcontribuyente.mx. Es importante que las tengas a la vista. ¿Para qué? Para cuando quieras consultar algo lo puedas hacer de manera inmediata. Toda la información que necesitas para determinar el ISR está en la tabla. Y bueno, lo segundo es que hay ingresos totales a los que se les da un subsidio. Este subsidio se da cuando el ingreso total es menor al salario mínimo. De hecho, la misma tabla te lo indica. De cierta cantidad para arriba ya no existe un subsidio. Entonces es importante eso, que también tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Para determinar nuestro ISR. ¿Qué es un subsidio? Un subsidio es una ayuda de parte del gobierno para que el ISR a pagar sea menor. También cabe recalcar que el ISR se saca como nosotros lo preferamos. Puede ser diario, puede ser decenal, puede ser quincenal, puede ser mensual o puede ser anual. Y para los 5 existen tablas diferentes. Entonces, en la página que les di anteriormente vienen las 5 tablas con sus subsidios que les corresponden, bueno, a los que les corresponde. Y por eso es importante tenerlos a la mano, porque toda esa información la vamos a necesitar. Y bueno, el primer ejemplo que vamos a tomar es para determinar el ISR diario. Para empezar, tenemos un ingreso total de 2,000 pesos. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestro ingreso total en nuestra tabla diaria para determinar el ISR. Después de ver dónde se ubica nuestro ingreso total, nos va a arrojar un límite inferior. Ese límite inferior va a corresponder a la cantidad, al ingreso total. El límite inferior que le corresponde a 2,000 pesos es 161.53. Entonces, a nuestro ingreso total le vamos a restar nuestro límite inferior, que nos arroja una base, que es de 38.47. A esta base le vamos a sacar una tasa, un por ciento. Le vamos a sacar la tasa que le corresponda, que también nos la indica la tabla. Es súper sencillo. Si tienen sus tablas a la mano, van a ver que todo se los indica la tabla. La tasa que le corresponde al ingreso total, a los 2,000, es de 10.88. Entonces, a la base que nos quedó de restar el ingreso total y el límite inferior, que es de 38.47, le vamos a sacar el 10.88%. Después de haberle sacado el 10.48%, nos va a dar un resultado de 4.18. Y a ese resultado le vamos a sumar una cuota fija, que también viene en la tabla. Después de sumarle la cuota fija, vamos a sumar el resultado con la cuota fija y nos va a dar un total de 13.66. Ese va a ser el total a pagar de ISR, pero como es un sueldo bajo de 2,000 pesos de ingreso total, le corresponde un subsidio. Entonces, en comparación al subsidio, o sea, al total a pagar le vamos a restar el subsidio que le corresponde, nos va a dar un total de 3.97. Y bueno, el segundo ejemplo que tenemos es un ejemplo para determinar el ISR de forma decenal. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en nuestra tabla para determinar el ISR de forma decenal y después ver nuestro ingreso total. Nuestro ingreso total es de 1,600. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar 1,600 en nuestra tabla. Después de que ubicamos el 1,600, nuestro ingreso total en nuestra tabla, vamos a ver que le corresponde un límite inferior. El límite inferior que le corresponde es de 190.31. Entonces, al ingreso total le vamos a restar el límite inferior, lo que nos da un total de 1,409.69. A ese le vamos a llamar base. A esa base le vamos a sacar una tasa. Esa tasa también te la arroja la tabla. La tasa es un por ciento. El por ciento que le corresponde a nuestro ingreso total de 1,600 es de 6.40. Entonces, a la base que nos quedó de restar el ingreso total menos el límite inferior, que fue 1,409.69, le vamos a sacar el 6.40%. Y bueno, esto es fácil con una regla del 3, ¿no? 1,400.69
por el por ciento entre 100. Y eso nos da un resultado de 90.22. A ese resultado le vamos a sumar una cuota fija. La cuota fija la encontramos en la tabla también. La cuota fija que le corresponde a nuestro ingreso total de 1.600 es de 3.70. Entonces nos va a dar un total a pagar de ISR de 93.92. Pero como le corresponde un subsidio, que también nos lo arroja la tabla, vamos a ver qué subsidio le corresponde a nuestro ingreso total. El subsidio que le corresponde a nuestro ingreso total es de 106.90. Entonces vamos a restar el subsidio que le corresponde menos el total a pagar que nos había dado, ¿no? Y nos va a dar un total de 12.98. Entonces ese va a ser el total de ISR que vamos a pagar. Bueno, el tercer ejemplo que vamos a realizar es un ejemplo para determinar el ISR de forma quincenal. Y lo primero es ubicar nuestro ingreso total, que es de 4,000 pesos, en nuestras tablas para determinar el ISR de forma quincenal. Esto nos va a arrojar un límite inferior. El límite inferior que le corresponde al ingreso total de 4,000 pesos es de 2,422.81. Después de que restamos el ingreso total menos el límite inferior, nos va a dar una base. Esta base es de 1,577.19. A esa base le vamos a sacar una tasa, que la tasa también nos la da la tabla. La tasa que le corresponde a nuestro ingreso total de 4,000 pesos es de 10.88. Entonces a los 1,577.19 le vamos a sacar el 10.88%. ¿Cómo? Fácil. 1,577.19 por 10.88 entre 100. Eso nos va a dar un resultado de 171.59, al cual le vamos a sumar una cuota fija. La cuota fija que le corresponde al ingreso total de 4,000 es de 142.20. Entonces 171.59 más 142.20 nos da un resultado de 313.79 ISR a cargo. Y como es un sueldo mayor, no se le da un subsidio, entonces ese queda así.